Espero que le vaya bien. Así que este es un mensaje muy serio que estoy a punto de compartir con ustedes. Y es algo que el Señor me reveló. Diré esto, ellos pueden haberlo empezado, pero Dios está a punto de terminarlo. Repito, ellos pueden haberlo empezado, pero Dios está a punto de terminarlo. Y esto será parte de la liberación masiva que va a ocurrir en la segunda mitad del año. Muchos de ustedes van a ser reivindicados. Repito, muchos de ustedes van a ser reivindicados. Muchos de ustedes van a descubrir quién les ha estado haciendo brujería, quién ha estado pagando a un espiritista, quién ha estado pagando a un ocultista. Descubrirán tanto detalle sobre estas cosas que la verdad saldrá a la luz. Y para mucho de ello, ha habido situaciones en las que personas del lugar de trabajo pueden haberte atacado. Estaban manipulando un lote. También quiero decir algo. Lo que pasó es que hubo mucho conflicto de hechizo. Para aquellos de ustedes que no lo sabían, ese término, cuando se habla de conflicto de hechizo, es parte de un ritual de humillación. Pues déjeme decirle algo. Los conflictos de hechizo se le hacen a la gente para hacerlo ver como algo que no son. Su objetivo es hacer que la gente se agrupe y se una contra alguien. Un grupo de personas se una contra la gente. O sea, cuando las brujas, brujos u ocultistas hacen este tipo de hechizo, mayormente se dirigen a quien esté asociado con la persona que quiere que afecte. Así que déjame darte algunos ejemplos para que entienda de dónde vengo. Digamos que tienes algún favor, como que lo estás haciendo muy bien, estás trabajando muy duro y el jefe está pensando en ascenderte. Puede haber un empleado que está a tu alrededor al que no le gusta el hecho de que estés siendo ascendido y ese empleado quiere sabotearte. Lo que ese empleado hará ahora es crear un conflicto, claro. Cualquier hechizo o ritual asociado con tu nombre o tu imagen para hacer que la gente en el lugar de trabajo se una contra ti, ¿sí? Se una contra ti. Si la persona que está lanzando el hechizo o pagando al espiritista para que lance este hechizo, le dará al espiritista el nombre del jefe, el nombre del empleador, su nombre y la información de los otros empleados. Y luego este espiritista lanzará algún tipo de hechizo que entran en conflicto con donde ahora. Cuando vas a trabajar, te miran de una manera negativa, comienzan a atacarte, comienzan a odiarte y sucede de la nada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabes que se está lanzando un hechizo conflictivo? Es cuando las cosas van bien y de repente todo el mundo te odia en el trabajo. Como que ya nadie quiere sentarse a tu lado. Nadie te pregunta si quieres que vayamos, qué sé yo, a comer juntos. Ya nadie quiere tomar un café contigo. Es como si te diera cuenta de que todo empieza a volverse silencioso. Donde la gente ya no te habla. Te miran ciertas veces de una forma y luego, antes de que te des cuenta, todo el mundo te ataca. Pero tú dices, oye, espera un momento, hace 4 semanas no era así. O hace 3 semanas no era así. Ahí es donde reconocerá que estás viendo o estás en medio de un hechizo conflictivo. En otra palabra, es un hechizo ritual de humillación y lo hacen para que la gente se una contra ti. Por supuesto, la gente que ya está celosa o en conflicto contigo se abalanzará sobre ti sin ningún tipo de problema. Pero en un hechizo de conflicto es como si hicieran que la gente que nunca tuvo problema contigo de repente los tengan. Y lo que también activará a los que ya tenían un problema contigo, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es en la familia.
La gente hará hechizos de conflicto relacionado con la familia para hacer que se unan contra ti también. Así que no te sorprenda y no sea tonto, porque han pasado muchas cosas en las que el titiritero principal o persona que pueden haber estado manipulando a la gente de esta familia para que no le gusten y se unan en su contra, ya sabes. Mira, la cosa es que esta gente quiere a tanta gente de su lado como sea posible para hacerte sentir desanimado, para hacerte sentir como, ya sabes, ya ni siquiera quiero estar en este lugar de trabajo, ya no quiero estar en esta familia, para hacerte sentir como si tú fueras el problema cuando tú no eres el problema. Hacer que te culpen de todo. Y claro, te das cuenta porque dices, wow, no quiero verme como una víctima. Me doy cuenta de que donde quiera que voy, la gente me ataca. Cuando voy al trabajo, me atacan. Cuando voy a casa, mi familia, mi vecino, gente que ni siquiera me conocen, me atacan. Y luego cuando vengo aquí, como quiera, me atacan. Y eso es un conflicto de espiritismo. Significa que los espiritistas quieren el caos a tu alrededor, y eso también provocará que mucha gente intente arruinar tu reputación, intente hundirte, y esto también está sucediendo mucho en las iglesias. Es la razón número 1 para recordar no ser estúpido en estos últimos tiempos peligrosos, porque todo el tiempo dentro de la iglesia hay brujas, hechiceros y ocultistas. Hay un montón de ellos en la iglesia, pero desafortunadamente mucha gente en la iglesia están tan cegados por lo que están pasando, que ni siquiera entienden lo real que es el reino espiritual. Es por eso que estas brujas, hechiceros y ocultistas se sienten tan cómodos, pero muy cómodos sentados en la iglesia, haciendo y deshaciendo estas cosas. Mira, si un brujo, hechicero u ocultista se da cuenta de que eres un verdadero profeta, que eres un verdadero ungido y que tienes un verdadero don para poder ver a través de ello, créeme, no van a tratar de mirarte tranquilo. Van a hacer lo posible para sacarte de donde tú estás. Van a hacer lo posible para sacarte de la iglesia, deshacerse de ti. Por lo tanto, lo que harán es lanzar un hechizo de conflicto para que la gente te mire de una manera negativa. Además de eso, harán manipulación. Lo que harán es enviar espíritus familiares a las personas que no conocen la voz de Dios, porque está escrito en las escrituras que Dios dice: mis ovejas conocen mi voz. Por lo tanto, para aquellos que tienen el don de distinguir entre espíritus, saben de lo que estoy hablando. Sí, ellos enviarán espíritus familiares a estas personas que no conocen la voz de Dios, y la primera vez que ellos escuchen una voz específica, ellos pueden pensar que es Dios, porque ellos nunca escucharon la voz de Dios antes. Entonces, porque ellos nunca escucharon la voz de Dios antes, la primera vez que ellos escuchen una voz, ellos van a estar como, oh, Dios mío, es la voz de Dios. Es Dios hablándome. Es Dios diciéndome que esa persona no es un profeta, o esa persona es malvada, o esa persona es demoníaca. Y entonces esa persona empezará a llamarte en la iglesia, llamarte la atención, sin entender que es un espíritu familiar en su oído que está tratando de ir contra ti, para hacer que otros vayan contra ti. Y finalmente, la bruja, el hechicero o el ocultista, que orquestado todo, estará sentado tranquilo observando cómo se está desarrollando esta situación. Y puede pasar, lo repito, en la iglesia, puede pasar en estos ministerios, en internet, puede pasar cuando normalmente ves como algunos creyentes se te acercan y te dicen: oh, Dios me dijo esto y aquello de ti. Y por supuesto sabes a ciencia cierta que no es verdad, porque de lo que te acusan ni siquiera lo estás haciendo. Así que ahora te están acusando de algo que ni siquiera estás haciendo. ¿Y por qué sabes que no estás haciendo eso? Sabes a ciencia cierta que no están escuchando eso de Dios. Pero adivina qué, creen que lo oyen de Dios. Así que ahora la pregunta es, ¿de dónde lo oyen? Y como dije antes, de un espíritu familiar. ¿Y de dónde viene ese espíritu familiar? De un ritual de conflicto o un ritual de humillación que es enviado por brujas, por hechiceros, por ocultistas, que se dirige específicamente a ti. Mira, cuando la gente no entiende
cómo distinguir entre espíritu o cuando la gente ya no te quiere y le desagradas. Entonces automáticamente escuchan algo sobre ti o tienen un sueño sobre ti. Por supuesto que correrán y lo creerán debido a lo que ya sienten sobre ti. Desgraciadamente no van a confirmar con Dios. En absoluto no. Más bien irán deprisa a respeto y se lanzarán sin más. Y si una persona no sabe la diferencia entre la voz de Dios, la voz de un espíritu familiar, la voz de un brujo, de un hechicero o de un ocultista, definitivamente tomarán cualquier cosa, cualquier tontería que les llegue como verdad sin investigarla. Porque la gente no entiende que las voces en el reino espiritual pueden ser imitadas. Así que ciertamente, lo repito, pueden ser imitadas. Sin embargo, la voz de Dios no es fácil de imitar, pero como Satanás y sus agentes están ahí para robar, matar y destruir, por supuesto que lo intentarán. Pero repito, que no es fácil de imitar. Ahora sí, aquellos que nunca escucharon la voz de Dios antes y de repente escuchan una voz que pueden pensar que es la voz de Dios cuando no es eso, y muchos de nosotros que sabemos distinguir entre espíritu, tienen que entender algo. Aquellos de nosotros que tenemos el don de distinguir entre espíritu, hemos escuchado muchas voces ya. Así que es como sabemos la diferencia entre una voz demoníaca, una voz de un espíritu familiar comparada con la voz de Dios. ¿Y por qué eso? Porque sabemos distinguir, porque tenemos experiencia como y hemos oído suficientes cosas en el reino espiritual para saber la diferencia, para aprender a hacer algo o para aprender a, qué sé yo. Hay que tener experiencia. Mira, el discernimiento se cultiva, el discernimiento se enseña basándose en la experiencia. Igual que para que seas bueno interpretando sueños, tiene que ser, tiene que tener múltiples sueños a lo largo del tiempo para que aprendas a interpretarlo y puedas distinguirlos. Lo mismo ocurre con escuchar la voz de Dios. Obviamente tienes que escuchar cosas malas para que sepas la diferencia y la forma en que se siente cuando la voz del Espíritu Santo, la sensación que tienes cuando la escuchas, el sonido de ella, la forma en que hace sentir a tu cuerpo y espíritu, y lo sabrás basándote también en el tono. Por eso dice Dios que mis ovejas conocen mi voz, pero hay mucha gente que no entienden que con cada don hay capas. Lo repito una vez más, hay capas. La razón por la que dije que ellos lo empezaron, pero Dios lo va a terminar, se basa en una analogía de Elías, en una parte de la escritura donde el hombre empezó desafiando a los profetas de Baal. Pueden ir en la Biblia, leer un poco, donde les dijo que si ellos invocan a su Dios y el fuego se enciende, entonces su Dios es el Dios real. Pero si yo, Elías hablando, si yo invoco a mi Dios y el fuego se enciende, entonces mi Dios es el Dios verdadero. Mira, quien quiera que seas, quien quiera que esté viendo este video, déjame decirte algo. Es que al igual que este escenario que se jugó, eso es lo que el escenario de esta temporada va a ser. Porque lo que va a pasar es que la gente se va a dar cuenta de que a quien estaban escuchando era una bruja, era un brujo o un ocultista. O a quien estaban escuchando sobre ti estaba haciendo brujería. O a quien estaban escuchando era un espíritu familiar. Así que cualquiera que haya sido el escenario en tu caso, porque la situación de cada uno es diferente, pero en esta temporada Dios está poniendo fin a la manipulación, está poniendo fin al conflicto de hechizo. Permítame decirle que hay personas que ni siquiera se dan cuenta de que Dios las está observando, porque a veces las personas piensan que porque están en la oscuridad, en la suciedad, por lo tanto Dios es tan limpio que no tiene un ojo puesto en ella, y por lo tanto se sienten con derecho a hacer cualquier cantidad de barbaridades. Olvidan, como en esa historia donde el rey David, cuando nadie sabía en detalle lo que hizo en un momento de pasión, pero Dios en el momento oportuno utilizó al profeta para sacar a la luz lo que él pensaba que estaba bien escondido. Así que la gente está haciendo oraciones de brujería, adivinación como una forma de manipulación para provocar a que gente venga a atacarte, sin darse cuenta de que las cámaras espirituales en el cielo ya grabaron todo sin perder ni una sola cosa, ni un solo detalle. Mira, hay muchos de ellos, algunos son medium que vienen a exterminar a los profetas de Dios. Para aquellos de ustedes que saben lo que quiero decir cuando digo medium o que no saben, entonces los medium son personas que consultan
con los muertos. Es una palabra en inglés. Así que en este momento no solo están haciendo brujería, hechizo de conflicto, hechizo de humillación, sino que también están haciendo brujería consultando a los muertos. Eso también tiene que hacer cuando están haciendo rituales de cementerio, consultando a los muertos. Así que hay esa conexión con eso, hay un vínculo con eso. Miren, cuando una persona está tratando de convocar a un espíritu de la tumba para afligir con ese espíritu a alguien que está vivo, va a utilizar el suelo del cementerio de la persona fallecida, pero también se comunicará con ese espíritu. Y antes de continuar, quiero aclarar algo allí para los que escuchan y que no haya confusión. Sepan que este espíritu no es el espíritu de la persona fallecida. Porque recuerden que el reino de los espíritus pueden imitar cualquier cosa. Así que en realidad estas personas están consultando a un demonio, pero creen que es el espíritu de la persona fallecida. Ya saben, suelen ser ocultistas, hacen vudú y esas cosas. Pero también tienen el don de la mediunidad. Así que, créanlo o no, todas estas cosas y situaciones son, por supuesto, muy pesadas en este momento. Y muchos de ellos están llegando pretendiendo ser profeta de Dios. Pero en realidad son medium. Y permítanme hacerles saber ahora mismo que consultar a los muertos no es de Dios. Y repito, consultar a los muertos no es de Dios. Además de eso, también hay un conflicto de hechizo en marcha. Así que hay mucho que hacer en este momento en la comunidad. Pero bendice al Señor que está a punto de ponerle fin directamente en esta temporada, encendiendo el fuego. Sí. Por supuesto, Dios va a encender el fuego en esta temporada, mostrando a las personas que te han estado atacando. Él va a mostrar a la gente la verdad de lo que ha estado sucediendo a tus espaldas. Y definitivamente tú vas a descubrir si hay algún conflicto de hechizo, si hay algún ritual de humillación que se hizo, vas a descubrirlo en esta temporada. Y también la gente va a descubrirlo. Escucha, cuando estás enfrentando o tienes hechizos conflictivos, lo quieras o no, lo evites o no, la gente te va a ver como una mala persona. Así que digamos que tomo ese mismo ejemplo en ese lugar de trabajo y todo el mundo chimorea sobre ti en ese lugar de trabajo y a ese jefe ya no le gustas ahora. Y empiezan a pensar que eres esa mala persona. Incluso pueden empezar a orar a Dios contra ti. Incluso pueden empezar a decir cosas contra ti. Pero obviamente ahora van a descubrir que sus oraciones contra ti no van a funcionar porque no les hiciste nada. Sepan que no pueden orar contra alguien que no les hizo nada. No pueden maldecir a alguien que no les hizo nada. No pueden sabotear a alguien que no les hizo nada. Nada. ¿Por qué? Porque eso va a caer sobre ustedes, sobre quien lo hizo. Pero desafortunadamente hay muchas personas que no entienden que orar contra ti, lanzarte flechas, hablo de flechas espirituales, eso cae sobre ellos en esta temporada. Porque no le hiciste nada para merecerlo. Así que van a caer en una trampa de un hechizo de conflicto. Eso es lo que pasó. Hay muchos de esto sucediendo en la iglesia también. Y muchas de ellas están en curso. Así es como consiguen que la gente se suba, digamos, al carro y empiece a atacar a la gente. Así es como lo hacen. Es un hechizo de conflicto, es un hechizo de humillación. Y mucha gente lo que no entiende es que no puedes sentarte ahí y orar a Dios para que Dios golpee a alguien que no te ha hecho nada. Eso es intentar maldecir a alguien que no te ha hecho absolutamente nada. Escucha, una maldición sin causa no tiene efecto. La gente va a descubrir en esta temporada que el Dios al que estaban orando para tratar de eliminarte, de humillarte, no era el verdadero Dios todopoderoso. Absolutamente no el Señor Jesucristo al que estaban orando. Y eso es lo que van a descubrir en esta temporada.
La gente va a descubrir en esta temporada que las voces que han estado escuchando sobre tu nombre es de un espíritu familiar, porque al igual que el profeta Elías y los profetas de Baal terminaron viendo quién es Dios realmente. Cuando empezaron a orar en lenguas e invocar a Dios y ese fuego no se encendió, lo supieron. Y seguro que lo supieron. Y esta es la manipulación que sucede en muchas iglesias cuando son dirigidas por brujos, hechiceros y ocultistas. Porque lo que sucede es que ellos van a tratar de hacer que estas personas comiencen a adorar al espíritu religioso o a un espíritu familiar en lugar del verdadero Dios Señor Jesucristo. Así que ellos van a hacer que la gente adore algo completamente diferente y todo el tiempo ellos piensan que están adorando a Dios, pero en realidad están adorando a Baal. O están adorando a otro tipo de entidad, otro tipo de Dios, pero no al verdadero Dios Todopoderoso. No, y ellos ni siquiera se dan cuenta. Voy a concluir diciendo que cuando toda esta situación se desarrolló, por supuesto con Jezabel lo empezó. Ella empezó todo ese conflicto. Ella fue la que empezó el problema. Pero recuerden, ¿quién lo terminó? Dios lo terminó. Ahora en esta temporada, la gente va a ver que Dios lo terminó. Gracias por escuchar este mensaje de advertencia. Bendiciones y nos vemos en la próxima vez cuando Dios, por supuesto, me haya dado otro mensaje. Bendiciones.